Feliz sábado. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es una gran alegría poder estar aquí en esta mañana y poder compartir lo que el Señor ha compartido conmigo, compartir con ustedes. Yo estoy extremadamente feliz de estar en Colombia. Es la primera vez que estoy en Colombia y tenía, antes de llegar a Colombia, muy buena impresión de los colombianos. Tengo grandes amigos de Colombia que conocí en Bolivia y tengo un cariño especial con ustedes. Mientras que veníamos en el auto hasta el templo, orábamos por ustedes. Yo sé que el Señor tiene una obra para hacer en nuestras vidas en este día, durante este congreso. Y nuestra mente necesita estar sintonizada con la eternidad. Necesitamos aprender a vivir y disfrutar de la experiencia celestial en nuestros días. Para los que no me conocen, yo soy Felipe. No necesita llamarme de doctor. Yo soy médico. Más o menos tengo 10 años de formación. Actualmente trabajo en urgencias y emergencias. También soy invitado algunas veces para actuar en catástrofes, como estuve en las catástrofes en Brasil. Y también actúo en 2 clínicas que trabajamos con medicina natural. Son 2 sanatorios. Muchas gracias. Actualmente yo resido en Bolivia, donde justamente ahí atendemos en estos 2 sanatorios. En los últimos 10 años, aparte de urgencias y emergencias, he dedicado mi vida a pacientes con cáncer. 90% de los pacientes que atendo hoy son pacientes oncológicos. Me gustaría mucho poder compartir más con ustedes sobre princípios de cómo podemos prevenir las enfermedades y cómo podemos tratar las enfermedades. Sabemos que el mensaje de salud es una cuña penetrante para poder llegar al corazón de las personas y podemos presentar nuestra esperanza de fe. Espero que el Señor me pueda usar en estos días que también vamos a hacer una secuencia. Hoy voy a empezar hablando sobre el origen de los problemas de salud de orden física y mental. Cómo las personas y dónde surgen las enfermedades. En la parte de la tarde voy a hablar sobre el mensaje del tercer ángel y la reforma pro salud. Y mañana voy a dar una clase un poco más práctica, exactamente sobre tratamientos naturales y también cómo podemos prevenir las enfermedades de forma más práctica en el día a día, en nuestras actividades. ¿Ok? Estoy muy contento, oren por mí y yo estoy orando por ustedes. Quería saber si aquí en nuestro medio hay alguien que no es adventista del séptimo día. ¿Hay alguna persona que no es adventista del séptimo día? Ok, sea muy bienvenida en nuestro medio. Aquí somos una familia. Estamos aquí para nosotros, todos nosotros nos preparamos para las mansiones celestiales. También me gustaría mandar saludos a los hermanos que nos acompañan por YouTube. Yo sé que hay varios amigos y que tú también en tu casa puedes estar concentrado y no permita que nada desvíe tu atención de escuchar las verdades presentes para nuestros días. Quiero invitarlos para que nosotros podamos orar. Me gusta mucho orar y creo que nosotros en nuestros días estamos orando muy poco. Por eso vamos a tomar un tiempo para orarnos. Yo les voy a dar 1 minuto para que ustedes oren individualmente. Después voy a hacer una oración corta para empezarnos. Tomen este tiempo para pedir perdón por sus pecados, para que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta mañana. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias porque tú nos trajiste aquí en esta mañana. Gracias por un día más de vida. Nosotros necesitamos de ti, Señor. Nosotros necesitamos que tú puedas vivir en nuestros corazones y en nuestras mentes. Si hay algo en nuestras vidas que no está en armonía con tu santa voluntad, nosotros queremos pedir perdón por nuestros pecados. Que haya verdadero y genuino sincero en nuestras vidas. Y que tu Espíritu pueda nos bautizar en este día. Que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Y que nuestra mente, Señor, sea la mente de Jesús. Bendiga, Señor, esta hermana en especial que está en nuestro medio. Bendiga su familia. Bendiga sus hijos. Bendiga su hogar. Si hay alguien que está enfermo también aquí, que pasa por algún problema de salud o de problema matrimonial, que tú los puedas cuidar, Señor. Que tú puedas obrar en sus hogares. Y que el Espíritu Santo pueda estar entre nosotros. Que todos los ángeles de las tinieblas puedan ser reprendidos en esta mañana y puedan alejarse de este lugar. Y que este lugar sea santificado porque tú aquí estás presente. Que haya silencio entre nosotros, Señor. Que haya armonía y que nuestra mente pueda irse a la eternidad. Quite de mi corazón cualquier vanidad, cualquier orgullo y que solamente, Señor, tu nombre pueda ser honrado en esta mañana. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Nuestra sociedad va del mal al peor. Las personas están degenerando físico, mental y espiritual. La degradación de la especie humana es para el caos. Por eso yo puse el título de este mensaje, Del Edén al Fast Food. Porque sabemos que Dios tenía un plan original, donde tú y yo éramos para vivir eternamente y felices. No hay mejor experiencia que podermos tener la paz celestial, disfrutarmos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero infelizmente, desde que se originó el pecado en esta tierra, hay desequilibrios, hay enfermedades. Y toda la degradación humana se demuestra por la naturaleza humana que hay en nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en la bestia, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y solujadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El pecado destruyó en la naturaleza humana la semejanza de Dios. Perdemos la identidad del celestial por el pecado introducido en esta tierra. Infelizmente, cuando nosotros no tenemos clareza o claridad, perdemos la noción de quién somos.
Dios nos creó para sermos imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros tenemos eso distorsionado, nosotros perdemos la conciencia de quién somos. Y eso ha causado muchos problemas, porque si perdemos nuestra identidad, no sabemos para dónde estamos yendo. La identidad es una característica importante para sabermos para dónde estamos yendo. Por eso el nombre Adventista del Séptimo Día es una característica distinta, única, que nos diferencia de cualquier otro pueblo. Y eso está relacionado con nuestra vida, con nuestro modelo de vida que el Señor ha establecido y con nuestra misión en esta tierra. Y justamente Satanás, a través del pecado, quería destruir eso en el ser humano, que somos la imagen y semejanza de Dios. Y quiere distorsionar, quiere cambiar en nuestra conciencia quién es Dios, el Creador. Y cuando nosotros sabemos quién somos y quién es el Padre, eso es completamente diferente. No hay como tener una vida igual. Y eso es muy importante y quise poner eso al inicio de esa presentación porque tú fuiste llamado para ser la imagen y semejanza de Dios. Dios te llamó para ser diferente, distinto, único. El Señor tiene un propósito a través de ti y en ti. Por eso tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. Pero el pecado nos puede quitar esto. Y por eso es muy importante entender lo que vamos a presentar, lo que el pastor está presentando, porque eso nos hace entender justamente quién somos, cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros y para dónde estamos yendo. Y aquí vamos a aprender cómo es la vida del cristiano. Mira lo que la hermana White dice en la Historia de los Patriarcas y Profetas. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante elevaba el tinte rosado de salud y brillaba como la luz. Y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su figura era noble y llena de belleza. Qué privilegio haber sido criado en un estado sin pecado y haber disfrutado de la santidad, de la perfección. Infelizmente, cuando nosotros comparamos el plan original de Dios con la decadencia humana, eso nos muestra cómo el ser humano está degenerando. En Estados Unidos hay un centro creacionista que hizo un estudio y proporcionalmente llegó a un cálculo más o menos en el peso que posiblemente pesaría Adán. Adán tenía más o menos 4 metros de altura. No hay un valor exacto, un número exacto, pero se estima que más o menos Adán podría medir 4 metros de altura. Para una persona que mediría 4 metros de altura, probablemente con su formación ósea y formación muscular, podría llegar a pesar 1 tonelada. ¿Y sabe lo que es interesante? Un gigante de 4 metros, pesando 1 tonelada, Dios estableció un alimento para él. Un alimento ideal para un hombre gigante con una compostura bastante significativa. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dice así: Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que dá semilla y que está sobre la tierra, y todo el árbol en que hay fruto y que dá semilla, os serão para comer. Un gigante comía vegetales. Antes del pecado no había muerte. Dios quería que el hombre se alimentara en su alimento en su forma más original posible, que eran los alimentos vegetales, las frutas y las semillas. Y infelizmente, después del diluvio,
Perdão. Después del diluvio, justamente cuando el hombre empezó en su mayor parte a consumir alimentos de origen animal, justamente hubo una degradación significativa. Hasta el diluvio, justamente Noé, el promedio de vida era alrededor de 900 a 1000 años. Y después justamente del diluvio que el hombre empezó o siguió comendo carne, la descendencia de Cã, justamente hubo un decréscimo significativo, llegando al promedio de vida que tenemos hoy, que la población mundial es 73 años. Y algunos países pueden llegar a 63 o hasta 55 años. Eso nos demuestra que el ser humano está cada vez se degradando más. Y la mayor evidencia es nuestra memoria. Tenermos la escrita es una bendición, pero eso también es una evidencia que nuestra mente se está degradando, porque los hijos de Sete y la descendencia de Sete podría grabar todo lo que escuchaba. Tenía una capacidad cognitiva muy significativa. Pero infelizmente nosotros perdemos esa originalidad que el Señor ha dado para Adán. Se me ha presentado la condición miserable del mundo en la actualidad. Desde la caída de Adán, la raza humana se ha ido degenerando. Se me mostrará algunas de las razones por la deplorable condición actual de los hombres y mujeres que fueron formados a la imagen de Dios. Y una idea de cuánto debe hacerse para detener, a una cierta medida, la decadencia física, mental y moral. Hizo que mi corazón se enfermara y desmayase. Mira la impresión que el hermano White, al ver ese estado de inmoralidad, de decadencia física y mental, hizo con que la hermana White se enfermara y desmayase. Dios nos crió a la humanidad en su actualidad condición débil. Dios no creó a la humanidad en su actual condición débil. Este estado de cosas no es la obra de la providencia, sino la obra del hombre, lo que ha causado los hábitos erróneos y los abusos por la violación de las leyes que Dios ha hecho para gobernar la existencia de los seres humanos. Dios estableció leyes para que pudiera gobernar nuestras vidas. No existe como un hogar tener armonía si no hay leyes bem estabelecidas. Não há como um sanatório, não há como um hospital, não há como uma sociedade que não tenha leis bem estabelecidas funcione de forma organizada. De la misma forma, el Señor ha puesto leyes en el universo. Y estas leyes tienen la función de regir nuestras vidas. Y Dios también puso en nuestro cuerpo las leyes orgánicas. Y cuando estas leyes son desrespetadas, viene de la causa para el efecto. La causa es la transgresión de la ley y el efecto es la enfermedad. Y vamos a hablar sobre esto durante todas esas conferencias, porque es muy importante entender que la violación de las leyes de Dios es la causa de las enfermedades. Y cuando entendemos que lo que el enfermo ha hecho durante su vida es transgredir las leyes, sean las leyes físicas, las leyes orgánicas o la ley moral, si vamos a la causa del problema y confiamos la vida del enfermo en las manos del Señor, la cura puede surgir. Podemos entender que la cura está en un aspecto espiritual. Les quiero contar un caso. Me gustan mucho historias. En 2016, yo estaba en un sanatorio en Brasil y recibí un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que va causando fasciculaciones, temblores. Y el paciente llegó al sanatorio, yo estaba justo cuando él llegó justo como yo le voy a demostrar, así. Le causa cierta rigidez en el cuerpo
atrofia de la musculatura y temblores, fasciculaciones, porque no hay una conducción adecuada justamente de las terminaciones nerviosas. La conducción justamente porque hay daños en las neuronas motoras. Y ese paciente estuvo con nosotros 7 días. Por la medicina convencional, la ELA, esclerose lateral amiotrófica, no tiene cura. Se toma medicamento para tentar detener el avance de la enfermedad. Y él estuvo con nosotros un primer día, puros zumos. Iba para la sauna, para el masaje, y nosotros orábamos por él. Muchas veces yo entraba en la cocina y el equipo, el staff, el grupo que trabajaba en el sanatorio estaba arrodillado orando por el paciente. La enfermedad es una lucha entre el bien y el mal. Hay demonios que no quieren que esas personas se sanen, pero hay ángeles celestiales que están ahí para obrar en la vida del enfermo. Y por eso es una lucha y nosotros necesitamos ayunar. Y aquí yo sé que hay muchas personas que trabajan en sanatorios y que les gusta la reforma pro salud. Ustedes necesitan ayunar por sus pacientes. La hermana White en el libro Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 25, dice que cuando los obreros se consagraran, el Señor escucharía nuestras oraciones en favor de los enfermos. Por eso nosotros necesitamos entender que hay una lucha entre el bien y el mal. Y ese Señor estuvo con nosotros un segundo día, y un tercer día, y 3 días estuvo en insumos, y un cuarto día en insumos, y el quinto día empezó a comer, el sexto día y el séptimo día. Y terminando el séptimo día, él literalmente no tenía más ninguna fasciculación, para honra y para gloria de Dios. Una enfermedad que por la medicina y por la neurología no tiene cura. Los remedios del Señor son sencillos. Es fácil. Solo que necesitamos entender que muchas personas no se están curando porque hay una lucha espiritual. No es solamente la desintoxicación, no es solamente la limpieza orgánica, no es solamente el zumo del alimento. Isso também muitos ayurvedas, muitos Hare Krishnas também hacen isso. Tem sanatórios que utilizam isso, pero Deus nos chamou para um mensagem distinto, a obra médico-missioneira. E necessitamos entender que a causa das enfermidades surge quando há violação das leis de Deus. A través da tentação a complacer o apetito, Adão e Eva caíram primeiro de seu elevado estado, santo e feliz. E é a través da mesma tentação que a raça humana se ha debilitado. Han permitido que el apetito y la pasión tomen el trono y que la razón y el intelecto sean puestos en sujeción. Desculpa si yo hablo alguna palabra que no se le hago entender. Yo hablo portuñol, un poco de portugués y un poco de español. Entonces, yo soy de Brasil, entonces les pido disculpas si alguna expresión no les sale muy bien. ¿Está bien? Tengan misericordia conmigo. Aqui há uma coisa, há um princípio muito importante. Donde surgiu o pecado, empieza a restauração. Se queremos que as pessoas possam compreender o evangelho e o mensagem do terceiro ángel, necessitamos empezar o trabalho justamente onde surgiu todo o origen del mal, a través del apetito. Sabemos que quando consumimos alguns alimentos, isso tem um impacto sobre nosso lóbulo frontal. E o lóbulo frontal é onde se assenta a espiritualidade, a capacidade de la razão, de razonarmos, a capacidade de pensarmos e tomarmos decisões conscientes. E quando consumimos alguns alimentos, ou quando consumimos algum tipo de compostos, até mesmo cremas, shampoos, consumimos óleo que tem alumínio, todo isso são tóxicos, são metais pesados que causam neuroinflamação. E a neuroinflamação bloqueia as conexões nerviosas para compreendermos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Vou falar mais sobre isso na parte de tarde. A violação da lei física, agora estamos falando sobre as leis orgânicas, as leis del ser, e sua consequência, o sofrimento humano.
han prevalecido durante tanto tiempo que los hombres y las mujeres consideran el estado actual de enfermedad, sufrimiento, debilidad y muerte prematura como la suerte que le corresponde a la humanidad. Es muy común yo recibir en el consultorio personas que me dicen: doctor, hace años que yo tengo dolor de cabeza. Yo ya aprendí a convivir con mi colitis. Es normal, yo siempre tengo malestar cuando me como alguna cosa y me cae mal el estómago. Eso es lo que las personas ya están tan afectadas que la enfermedad es parte de su vida, que es suerte de la humanidad. Las personas me dicen: todo mundo sufre de dolor de cabeza. Ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Ese no es la suerte si tomamos decisiones al lado de la verdad y al lado de lo que es correcto. Yo tengo 38 años. Yo nunca tomé un medicamento. Yo no sé lo que es tomar antibióticos. Yo no sé lo que es tomar antiinflamatorios. Mi madre tiene 65 años y yo digo que ella es más saludable que yo. Sobe las montañas conmigo, trabaja conmigo en el campo, vamos a la apicultura, cortamos con la motosierra, vamos por el asadón y mi madre junto conmigo todo el día. Mi madre tiene 65 años y no toma ningún medicamento y tiene mucha lucidez y mucha energía. Porque entendemos que cuando nosotros dejamos de violar las leyes físicas, podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén. Hermanos, el Señor nos trajo aquí para que podamos comprender el plan que el Señor tiene con la reforma pro salud y con el mensaje del tercer ángel. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los malos fuertes atractivos posibles para inducirle al ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. La condición no cambió. El Señor nos pide la misma obediencia que pidió para Adán. Quizás muchos se van a preguntar en este momento: ¿pero es posible? ¿Pero será que podemos disfrutar de la misma santidad y de la misma pureza que Adán tuvo en el Edén? Vamos a escuchar eso porque el pastor habló sobre eso en Saravena y yo sé que él va a hablar, y yo también voy a mostrar varias citas de cómo podemos disfrutar de la misma inocencia que el Adán tenía en el Edén antes del pecado. Y nosotros necesitamos entender justamente el plan original que el Señor tiene para nosotros. Les quiero mostrar ahora algunas evidencias de cómo el ser humano está degenerando. En Estados Unidos hay un centro que se llama CDC, que es el Centro para el Control de las Enfermedades, que todos los años tiene informes de las enfermedades a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos. Justamente aquí, que fue publicado en octubre de 2024, es un informe de las enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que más mueren personas en el mundo. Mira qué interesante los datos. Ese es un dato de Estados Unidos. La enfermedad cardíaca es la causa principal de muerte para los hombres, mujeres y personas en la mayoría de los grupos raciales y étnicos. Una persona muere cada 33 segundos de enfermedad cardiovascular. Imagina que desde que llegamos aquí, ¿cuántas personas ya no murieron en el mundo solamente por una patología? Ya hay más de 10,000 patologías catalogadas en medicina. Solo una, cada 33 segundos una persona fallece. En 2022, 702.880 personas murieron de enfermedad del corazón. Eso es el equivalente a una de cada 5 muertes. El costo de enfermedad cardíaca es 250,2 mil millones de 2019 a 2020. Esto incluye el costo de los servicios de atención médicas, los medicamentos y la pérdida de la productividad debido a la muerte. Cuando yo veo estos datos, dos cosas me vienen a la mente. El primero,
¿Cuántos de estas personas podrían estar vivas y disfrutando si escuchara lo que vamos a aprender en estos días? Eso me trae la responsabilidad del privilegio que Dios nos ha dado de compartir de cómo las personas pueden prevenir y también tratar las enfermedades. Hay un cardiólogo en Estados Unidos que se llama Dr. Cudell Westing. Él es un cardiólogo muy con mucho prestigio y trabaja en la clínica Cleveland, que es uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. Y él ha tratado muchos pacientes con una dieta vegetariana, con cambio del estilo de vida y que tuvieron regresión de placas de ateroma, que son justamente las placas de grasas en las arterias coronarias, una de las principales causas para ocasionar el infarto. Y también puede ocasionar también el Alzheimer y el ACV, el derrame cerebral. ¿Y dónde podemos tratar eso? A través de la alimentación y del estilo de vida. Les cuento un caso. Yo tuve un paciente que recibí en el sanatorio de la Red Advenir. Yo creo que ustedes muchos conocen la Red Advenir del pastor David Gates. Yo ayudo ahí algunas veces. Y ese paciente tenía cardiopatía dilatada, que es cuando el paciente tiene presión alta y el corazón de tanto hacer esfuerzo, la sístole y la diástole para inyectar la sangre, la fracción de eyección, hizo con que crece el corazón. Y eso se llama cardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo. Y llegó tomando 9 medicamentos. Y hicimos un programa que era justamente del Edén a la Canaán celestial, que era justamente este pasaje que el Señor quiere que aprendamos cómo salir del plan original, porque el pecado se introdujo, pero caminarmos para Canaán celestial, pasarmos por esa transformación. Y por eso establecemos este nombre para el programa. Y estuvo con nosotros 10 días. Y él, claro, tenía la disnea, creo que dice Disney en español, o dispneia, que es la falta de aire. Tenía disnea, taquicardia, mucho cansancio para caminar por causa de la cardiopatía y que le causa también edema agudo de pulmón. Y él tenía mucha dificultad, no conseguía hacer los ejercicios. Y fuimos haciendo las terapias, la sauna, la hidroterapia, orando con él, lo llamando para el consultorio para conversarmos, escuchar. Y en 9 días, en 10 días, él tomaba 9 medicamentos. Y en el último día, él salió tomando solamente un medicamento, para honra y para gloria de nuestro Dios. Para la cardiología, eso es casi imposible, porque la cardiología cada vez la tendencia a poner más medicamentos, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de cálcio, antihipertensivos, remodeladores del corazón. Yo, uno de los mejores amigos que tengo médico es un cardiólogo. Y él dice así para sus pacientes, cuando él ya hizo todo lo posible, todo lo que tengo a mi alcance, con medicamentos, con intervenciones cardiológicas, yo ya hice para usted. Yo te voy a pasar un contacto de un amigo que es el doctor Felipe, porque yo no tengo más nada para ayudarte. Pero él sí te puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque el cambio de estilo de vida y la alimentación, cuando ponemos la vida de los pacientes, eso tiene un impacto muy positivo en la regresión de las enfermedades. Y el segundo punto, cuando yo veo estos datos, ¿cuántas personas dejaron sueños en la tumba? ¿Cuántas personas dejaron familia ahora porque están en corto periodo de vida que vivieron en esta tierra, ahora se fueron prematuramente, precozmente a la tumba? ¿Y dónde empezó la ruina? En el apetito. Vamos para un segundo dato de cómo vamos ver la degeneración. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también publica cada 2 años los informes, y ese es un informe sobre cáncer. En 2020 hubo 19,3 millones de casos de cáncer en el mundo. Hubo 10 millones de muertes en 2020. Cada año, aproximadamente 400,000 niños desarrollan cáncer. 1 de cada 6 muertes se debe al cáncer. El coste económico anual total del cáncer en 2010 se estimó en aproximadamente 1,6 billones de dólares.
Yo he atendido más de 800 pacientes con cáncer. El cáncer es una enfermedad que no afecta solamente al enfermo, sino afecta a toda la familia. Yo atendí varios pacientes, le voy a contar 2 casos rápido. Yo atendí una paciente que es argentina y que vive en España. Y esa paciente, ella tiene cáncer de mama triplo positivo, que son los cánceres que tienen receptores hormonales. Y el cáncer demuestra muchas veces una herida emocional. El cuerpo nos dice lo que está ocurriendo en sus emociones. Yo atendo muchos pacientes que ya pasaron por varios médicos y no consiguieron un diagnóstico. Esta semana, cuando llegué aquí a Bucaramanga, yo vine de Saravena, la familia de Héctor me llamó para visitarnos un familiar en el Hospital Internacional. Y ya había pasado varios internistas. Creo que es uno de los mejores hospitales de la ciudad. Y había pasado por varios internistas, dermatólogos, y no consiguieron llegar a un diagnóstico. Y la medicina, con todas sus tecnologías y sus desarrollos, es limitada realmente para la cura de las enfermedades. Tiene muy buenos médicos formados en buenos centros de estudios para aprender diagnóstico y para aprender a pasar medicamentos. Pero hay 2 principios muy importantes que necesitamos no tratar la enfermedad, pero sí tratar el enfermo. Más importante que tratar la enfermedad es tratarmos el enfermo. El enfermo tiene un contexto de vida, su hogar, su salud mental, su condición moral, su condición espiritual. ¿Cómo están sus hábitos de vida? Toma agua, ¿qué come? Tiene una vida sedentaria, tiene obesidad, tiene comorbidades. ¿Cómo se alimenta? Utiliza metales pesados, champú, crema, desodorantes que son de aluminio, llenos de plomos, llenos de mercurio, que son extremadamente neurotóxicos. ¿Cómo están la salud bucal, los dientes? Hay una conexión directa de la salud bucal con el sistema nervioso. Hay una relación directa con la salud bucal con el corazón. Bacterias de la boca pueden migrar para el pericardio y causar pericarditis. Tenemos una buena salud bucal es fundamental para prevenirnos enfermedades. Y todo eso está relacionado en tratar el enfermo y no solamente la enfermedad. Y esa señora tenía un problema muy grave con su papá. Ella era vegetariana, hacía un poco de ejercicios, pero tenía una herida emocional. Su padre siempre la lastimaba con palabras. Usted no va a conseguir nada en la vida, porque usted no me hace caso. Usted no presta. Todo lo que usted hace no le va bien en la vida. ¿Y eso qué hacía con sus emociones? Eso le causa una herida. Ella me decía: Felipe, ni mi esposo, que en algunos momentos también puede se equivocar, me lastima tanto como a mi papá. Y justo le dio un tumor en la mama. La mama está relacionado con la afectividad de la mujer. Está relacionado con la salud mental, con la salud emocional. Y empezamos a hacer todo un tratamiento y seguimos haciendo un tratamiento. Y para honra y gloria de Dios, esa señora cada vez el cáncer se ha regredido. El cáncer de mama es uno de los tumores más agresivos que existe. El cáncer de mama, los neuroblastomas, los astrocitomas y otros cánceres neurológicos también, como los cánceres de huesos, como por ejemplo osteosarcoma. Son tumores graves. Son tumores de difícil tratamiento y que realmente pueda tener efectividad. Pero cuando ponemos todo eso en las manos del Señor, el Señor puede actuar. Hay un otro caso que es de un médico oncólogo. Prestem atención en el caso. Él es médico y oncólogo actualmente. Cuando ele estava vivo, agora já não está mais vivo, quando ele estava vivo em Alemanha. E ele e sua esposa tiveram um filho. E esse filho foi crescendo e eles viviam em Alemanha, pero justamente viviam em uma zona de Alemanha que muitas vezes haviam assaltos. E em um dos assaltos, o filho tomou um tiro
y vino a falecer. Y justo después del fallecimiento, pasando algunos meses, la madre desarrolló un tumor de mama. Y el papá, el médico oncólogo, desarrolló un cáncer testicular. Mira la relación de la pérdida, de la cuestión emocional, de la salud mental y el impacto justo en los órganos que están relacionados con la maternidad, con la reproducción, con el embarazo y también con la gestación. Hay una relación directa de la salud mental y el desarrollo del cáncer. Si nosotros queremos tratar a nuestros pacientes, no podemos solamente cambiar la alimentación, es parte del tratamiento. Tomar agua, tener un buen descanso, pero necesitamos tratar de la salud emocional y de la salud moral de nuestros pacientes. Ese es un dato que salió en la CNN, un periódico conocido de todos. La epidemia mundial de cáncer entre las personas menores de 50 años podría estar en aumento. Yo tengo una conferencia, no me va a dar tiempo de hacer, pero quiero hacer un resumen corto sobre esta conferencia, sobre esa charla que tengo. Yo estaba en la línea de frente durante todo lo que es la pandemia. Yo trabajaba con pacientes con COVID. Y durante toda la pandemia, después principalmente de las picadas, ¿sabe de lo que estoy hablando? ¿Entienden todo lo que estoy diciendo de las picadas? Okay. Las picaduras que se pusieron en el cuerpo. ¿Ok? Ok, es que no puedo utilizar porque si no YouTube me censura. Yo acompañé con los datos que se publicaba en Europa. Nosotros en Brasil tenemos un grupo muy bien organizado de médicos con varias especialidades. Y nosotros acompañamos bien los datos de todas las enfermedades de acuerdo con las picaduras. Yo iba a hablar otra palabra y ya. Las picaduras. Y el número de casos de todas las patologías se disparó. El cáncer, la pericarditis, trombocitopenia, esclerosis, enfermedades articulares, depresión, enfermedades intestinales. Si usted ve los datos de 2020, que fue al final de 2020 que empezó las picaduras, y el 2021 es como si estuviera en un creciente y simplemente se disparó el nivel de las patologías, se estabilizó alto 2021, 2022 y después empezó a caer un poco después de 2023. Hay una relación directa de los efectos adversos de las picaduras. Y nosotros en Brasil reunimos más o menos como unos 1000 médicos, hicimos varios documentos y publicamos, enviamos eso para los gobiernos, para el colegio médico, hablando para poder parar justamente esto, porque eso estaba causando muchas enfermedades. Y en Estados Unidos teníamos mucho contacto con los médicos de Estados Unidos, y en Estados Unidos también se dio eso. Esses datos estão públicos. E eu quisiera ter tempo, quizás mañana, para ajudar a ustedes como podemos ajudar as pessoas a desintoxicar su cuerpo de esto. Isso é muito grave. É mais grave do que as pessoas podem saber de quanto isso está causando. Aún não começou a justamente a, não sei se vou falar bem a palavra, explotar o número de casos, se elevar muito o casos por lo que é o efeito da proteína spike e o grafeno, que são dois compuestos que estão dentro de las picaduras. Nós temos estudado como a proteína S causa inflamações celulares e pode causar vários tipos de síntomas. Por exemplo, há um síntoma que se chama brain fog, que é como se fuera uma nuvem cerebral. Las personas pierden la memoria, hay un declínio cognitivo después de ser infectado por el coronavirus o por la picadura. Cuando hay presencia de la proteína S, que ella se aloja en la microbiota intestinal y ella se prolifera en la microbiota intestinal, ella puede causar justamente ese declínio cognitivo. Y las personas están muy olvidadizas después del coronavirus, por la infección o después de las picaduras. Hay varios síntomas. Yo atendí a un paciente que ele tenía inúmeros signos e sintomas inespecíficos, dolor abdominal, manchas en el cuerpo, picazón, le picaba todo el cuerpo, todo lo que comía le caía mal en el estómago, dolor de cabeza, perda de cabello, declínio cognitivo y había pasado por inmunólogos, infectólogos, neurólogos
y no conseguía tener resultado. ¿Por qué? Porque había justamente tenido las picaduras. Y eso justamente hace con que cause algo que se llama síndrome mastocitaria, que es una reacción inmunológica del cuerpo en contra del propio cuerpo. El propios mastócitos empieza a atacar el cuerpo y eso causa justamente lo que se llama síndrome post-spike, que es justamente por las picaduras o por la infección. ¿Me hago entender hasta el momento? Ok, sigamos, porque mi tiempo es corto. Hay un periódico muy famoso que se llama The Lancet, que es uno de los periódicos más de prestigio en la medicina. Y todos los años también publica informes sobre lo que es la carga de trastornos mentales. Y eso justamente fue publicado en 2022. Mira lo que dice. Estimamos que 418 millones de años de vida ajustados por discapacidad. ¿Qué sería esto? Se suma el número de personas que sufren de problemas mentales y se multiplica por los años de vida. Eso justamente se llama AVAD. Y eso justamente se hace cálculo basado en cifras económicas. ¿Cuánto la población y la sociedad está perdiendo en productividad, en gano económico por causa de los trastornos mentales? Eso es muy interesante para datos epidemiológicos. Podrían atribuirse a trastornos mentales en 2019 16% de todo lo que es esa carga de discapacidades. Un aumento de más del triple en comparaciones con estimaciones convencionales. El valor económico asociado a esta carga desestimativa alrededor de 5 billones. Hermanos, el número de personas que sufren con depresión es altísimo. Y la depresión tiene dos aspectos importantes. Un aspecto orgánico, que está relacionado con los hábitos de vida, la alimentación, y que todo eso produce metabólitos compuestos en la microbiota que le causan neuroinflamación. Y hay un aspecto emocional. Y el origen de los dos problemas es espiritual. Cuando nosotros entendemos que las enfermedades surgen por un aspecto orgánico, por un aspecto mental o emocional, pero que la causa principal de los dos problemas es espiritual, podemos tratar el problema. La depresión es una de las principales causas de discapacidad. El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El número de suicidio ha aumentado mucho y después justamente de la pandemia empeoró. Vamos hablar un poquito algunos datos para mostrarnos porque estamos hablando justamente sobre la degeneración de la sociedad y cómo eso está afectando justamente la salud. Vamos a hablar un poco sobre la diabetes. En cada 5 minutos, una persona muere por diabetes. Esas son causas directas, la muerte causada directamente por el diabetes. Y la diabetes puede causar dos enfermedades principales cuando está muy desajustada. Se llama cetoacidose diabética, que es cuando la glicemia tiene un elevado valor y el paciente va a producir cetonas en el cuerpo y le causa esto. El paciente puede llegar a fallecer. Y el otro se llama estado hiperosmolar, que es cuando también tiene una hiperglucemia, pero también hay una disfunción de la osmolaridad. Es un otro problema y eso es lo que causa principalmente el diabetes. Pero también hay causas indirectas, secundarias al diabetes, que también voy a hablar. En cada 2,30 minutos, una persona descubre que tiene diabetes. En cada 20 segundos, una persona tiene el pie amputado por el diabetes. La diabetes mata una persona a cada 6 segundos en el mundo. Esa es la diferencia justamente del primer dato con el último dato. Aquí son justamente causas secundarias. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia causa neuropatía, retinopatía en el ojo, nefropatía, y eso causa lesiones microvasculares. Por eso que el paciente tiene justamente el pie diabético, porque no hay sangre que está llegando justamente en la superficie y en la periferia. Cuando nosotros entendemos que la causa del diabetes tipo 2
está principalmente relacionado com os hábitos de vida, não é difícil tratar de diabetes. Eu tenho vários pacientes que ao aceitar o plano original de Deus, o plano que o Senhor estabelecido em sua palavra, de vivir de la forma mais natural possível, regrediram completamente e se livraram de la insulina. Les cuento um caso. Le iba a mostrar a foto deste hermano porque ele me permitiu publicar a foto. Se chama Aelton, ele é brasileiro. E o hermano Aelton, ele me procurou porque este colega, Dr. Flávio, que é cardiólogo, me referenciou para ele. E me dijo: Felipe, te vou a passar um paciente porque ele está indicado para hacer diálisis. Porque ele já tinha justamente o riñón funcionando em baixo estado. As funções já não estavam adequadas. Em nefrologia há algo que se chama taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular é a capacidade que o riñón tem de filtrar a sangre. E há um valor estimado que é por encima de 90. A taxa de filtração glomerular tem que estar por encima de 90. E ele tinha a taxa de filtração glomerular em 30. Significa 3 vezes por menos do valor ideal. E tinha diabetes. Então hicimos uma consulta virtual à distância e começamos justamente um tratamento. Começamos a cambiar os hábitos, começamos a cambiar a alimentação para que primeiro a mente pueda desintoxicar e depois eu pueda dar e falar mais para ele outras coisas que são mais importantes. E em um mês de tratamento, com dieta cruda, com dieta com sumos, que os médicos dizem que o paciente com diabetes não pode tomar sumos, mas nós criamos um protocolo com alimentos hipoglucêmicos, com baixa carga de glucemia, com dieta cruda, com cambio de estilo de vida e utilizando alguns compostos naturais como curcuminoides liposomados, a taxa de filtração glomerular que estava em 30 passou para 42. Pero todos os sintomas que ele tinha, porque o paciente que está indicado para diálise sempre está muito cansado, tem falta de ar, tem sudoreses, aumenta o potássio. É um estado extremamente desajustado do paciente que sofre por insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. E já há mais ou menos uns 6 meses que estamos fazendo o tratamento com o hermano Aelton. E para a honra e para a glória de Deus, ele não necessita mais fazer diálise. Por influência de lo que passou com o hermano Aelton, vários hermanos da igreja viram o testemunho na vida de ele e também começaram a cambiar seu estilo de vida. Hermanos, eu quero dizer uma coisa muito importante para muitos hermanos que estão aqui. E isso é específico para os hermanos de la verdad presente de los ministérios. Hagam todo lo possível para trabalhar com a igreja. Eu tenho, graças a Deus, as portas abertas para predicar a verdade presente e a reforma pro salud dentro de las igrejas. Quando nós nos alejamos de la igreja, hermanos, não há homens fieles dentro de la igreja para predicar. E nós necessitamos conhecer os princípios e influenciar dentro da igreja. Por la vida del hermano Aelton, eu atendi o pastor de la igreja, que está com depressão. Se eu não trabalhara com a igreja, quizás eu não poderia ser um conducto para chegar ao coração deste pastor. E por este pastor já vou atender outro pastor. E por este pastor vou poder dar uma conferência, um fim de semana de saúde na igreja del pastor. E atendi outro pastor de La Paz. E por a influência que atendi este pastor que tinha uma prostatitis, vou à igreja dele predicar sobre saúde. Quando nós solamente miramos lo malo que está na igreja, e que eu escuto muito crítica, não me gusta isto, hermanos. Nós não necessitamos criticar o outro para que nosso ministério seja próspero. Nós necessitamos obediência ao Senhor e o Senhor nos pondrá onde Ele quer poner. Nós necessitamos, hermanos, há uma característica do fariseu que a hermana White habla em Palavras de Vida del Gran Maestro. O problema do fariseu é que ele se compara com os demás e ele não se compara com o caráter de Cristo. Quando ele se compara com os demás, ele está ponendo sua regra em sua própria vida. Pero quando ele se compara com a pureza e a mansedumbre e com a ternura e com a misericórdia de Jesus, nós nos sentimos humilhados, avergonzados.
La palabra de Dios dice que Jesús nunca perdió la paciencia, que Jesús nunca perdió el dominio propio, que en su mirada había compasión, ternura, misericordia. Jesús paraba para escuchar. Sabe, hermanos, yo ya fui muy agitado y yo entiendo que lo que las personas más necesitan es ser escuchadas. Ayer atendieron a una joven que tiene serios problemas en su salud física y emocional y está aquí en nuestro medio y necesita que nosotros oremos por ella. Necesitamos que oremos por su salud. Y yo sé que aquí, hermanos, hay gente que está enferma y que el Señor nos trajo aquí para entendermos este mensaje, que la causa de las enfermedades es la violación de las leyes físicas y morales, y que cuando nosotros vamos a la raíz del problema, podemos disfrutar de vida plena, de salud moral, de salud intelectual, disfrutarmos realmente de una vida en abundancia, como dijo Jesús, que vino a esta tierra a traer. $422 millones de personas con diabetes en el mundo, 4 millones de muertes en 2017. Ese es el doctor Stephen Hawking, creo que muchos conocen, es un físico y cosmeólogo británico de Inglaterra, que tuvo una mente brillante para la física, tuvo varios estudios publicados, pero él sufría justamente de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Y para mí, no hablando de la persona de Stephen Hawking, pero hablando de la enfermedad, yo veo como el ser humano ha degenerado. La salud ha degenerado. Me cuesta la R, perdón. Pero el gran problema de todo eso está que los padres y las madres enfermos están pasando para su prole, para sus hijos, una genética, una herencia de enfermedad. Y los hijos siguen con los malos hábitos que sus padres tienen. Nosotros crecimos en una iglesia que no era la iglesia adventista. Y nosotros comíamos muchos alimentos que no eran sanos. Pero cuando nosotros conocimos la palabra del Señor a través de una familia adventista, y nosotros empezamos en nuestra casa a estudiar los escritos de la hermana White, con 13 años yo leí todo el libro Consejos sobre régimen alimenticio y decidí cambiar mi alimentación porque el Espíritu Santo me convenció que comer carne no era sano y que yo quería justamente vivir. Y con 13 años yo oraba al Señor para que el Señor hiciera una obra en mi familia, porque mi padre había abandonado nuestro hogar y nosotros pasábamos muchos problemas económicos y muchos problemas familiares. Nosotros teníamos un hogar disfuncional, pero al Espíritu Santo actuar en la vida de un joven, de un niño sincero que quería un hogar feliz, Dios hizo una obra en mi vida y en la vida de mi familia. Y el Señor te trajo aquí, hermanos, esta mañana porque el Señor quiere empezar la obra en tu hogar. La restauración empieza en nuestra vida y en nuestro hogar. Satanás está destruyendo con los hogares. ¿Y sabe lo que más destruye para mí? Una de las cosas que más destruye los hogares, esto: el celular. Las familias están más en esto que pasando tiempo con la palabra del Señor. Más tiempo pasando con el celular y con el internet de que dialogando. Y eso tiene un impacto significativo en la salud emocional y en la salud mental. Hay un declinio. Las personas no consiguen concentrarse. Las personas no consiguen interpretar un texto. Las personas no consiguen tener la presencia del Espíritu Santo en la mente porque hay mucha radiación. Hay muchas ondas electromagnéticas. Nosotros vivimos en campos electromagnéticos y eso causa desequilibrio de las neuronas, de la sinapsis cerebral. Hay estudios en Brasil demostrando que las zonas que hay más electromagnetismo, hay aumento de gliomas, que son tumores cerebrales. Por eso que el Señor nos dejó un mensaje para salirmos de las ciudades y vivirmos en el campo, para que nosotros estamos viviendo un estado más original
livre de todas essas toxinas e deste impacto que eles têm sobre nossa saúde? Satanás é o originador de la enfermidade e o médico luta contra sua obra e poder. Quantos aqui trabalham em sanatórios? Ou trabalham com a reforma pro salud? Umas 10 pessoas mais ou menos, umas 15 pessoas. Que bueno, me alegra muito. Me gustaría ter uma reunião com ustedes em algum momento. Nós, quando trabalhamos com os enfermos, temos que ter isto muito claro. Que ao recebemos um paciente, há um aspecto espiritual, há uma luta entre bem e mal. E que justamente nós necessitamos orar por essa pessoa. Nós necessitamos ayunar por essas pessoas. E sabe uma coisa? Nós necessitamos ter um sacrifício de nossa vida por estas pessoas. Jesus deu todo por estas pessoas. Quanto de nós estamos dispostos a dar? É muito fácil nós venimos aqui e predicarmos. Isso para mim é muito fácil. Pero en la vida diaria, quanto eu estou disposto a sacrificarmos por las pessoas, demonstra o valor que tenho por la cruz. O valor que dou a la cruz de Jesus. Quanto de mi bolsillo estou disposto a ajudar? Quanto de mi tempo? Quanto de mis talentos? Hermanos, todo o que o Senhor te ha dado, tu dinheiro, tu tempo, tu salud, é del Senhor. Ele te ha prestado e Ele nos pedirá conta. O templo do Espírito Santo pertence ao Espírito Santo. Eu não posso fazer o que quero com mi corpo, porque mi corpo pertenece ao Senhor. Necessitamos entender este mensaje, que é mensaje justamente de la mayordomia, que é justamente o mensaje que nos hace compreender que pertenecemos al Senhor. La enfermidad es el resultado del pecado y que es el enemigo caído el que procura inducirlos a seguir prácticas que destruyen la salud y el alma. Dios ha señalado la relación que hay entre el pecado y la enfermedad. Si nosotros queremos y nosotros necesitamos sanar nuestras enfermedades, nosotros necesitamos preguntar para el Señor a través de su palabra, ¿dónde estoy haciendo mal? ¿Cuál puede ser las leyes que estoy transgredindo? Y yo le quiero dar aquí, quizás, elevar la norma para los hermanos, porque yo sé que muchos hermanos aquí ya viven en el campo, muchos hermanos aquí son vegetarianos, pero yo quiero elevar la norma. La hermana White, en el libro Consejos sobre Salud, dice que nosotros deshonramos al Creador cuando no hacemos ejercicio físico. Nosotros somos mucho en la alimentación. Nosotros somos mucho de pensar en comer sano. Pero nosotros no tomamos agua de forma adecuada. Nosotros comemos mucho. Y quiero dar un consejo para ustedes, hermanos. Si ustedes hoy en la tarde quieren escuchar la palabra del Señor con discernimiento, coma un poco al mediodía. El sábado no es un día de comer mucho. Aliás, nunca es un día de comer mucho. Pero las personas en el sábado, como es un día de gozo, la mente se desconecta del Creador y se llena la panza y él se duerme en la tarde. Y la mente necesita estar libre para entender los designios del Señor. Las cosas que se está hablando aquí son cosas muy serias. Son cosas que están relacionadas con nuestra salvación. Y si nosotros queremos entender, estar con una mente libre, sobria, nosotros necesitamos comer poco. Y quiero dar un consejo a más para ustedes. El sábado no es un día de estar cocinando. El sábado es un día de comer más natural posible. Sándwich natural con verduras, unas empanaditas, frutas. Y si quieren ayunar, excelente. El sábado no es un día de estar comiendo mucho. Eso es un problema que la gente se duerme en la iglesia. Porque llena el estómago y viene para la casa del Señor. Nosotros necesitamos avanzar. Dice que los 144,000 cada día conforman su vida con lo que está escrito. Cada día están procurando, cada día armonizar más su vida, como va a ser la vida celestial. Y cuando nosotros
estamos interessados realmente com as coisas espirituais, aprendemos que não é solamente comer sano, mas é como comer sano. A quantidade de lo sano. É importante aprendermos a não tomar líquido com a comida. Hermanos, desculpe, hermanos, pero nunca vi um país que toma tanto líquido como a comida como em Colômbia. Hermanos, a hermana White tem isso muito claro, que nós não devemos tomar líquido com a comida. Isso causa fermentações, perturbações em el processo digestivo, e isso embota a mente. Nós necessitamos entender que Deus ha dejado vários conselhos de saúde, não só comida. Ejercitar-se, caminar em el pasto, em el césped tempranito, la respiração profunda, la postura del cuerpo, la coluna, isso tem uma conexão nerviosa, la forma que nos sentamos, la postura, isso está relacionado com nossa cognição. Há os nervos paravertebrales que estão relacionados com o tronco cerebral. Todo isso está relacionado com nossa saúde. E Deus ha dejado para que nós podamos viver vida plena e vida feliz. Las faculdades morales se debilitam porque os homens e as mulheres não vivem em obediência a las leis de la salud, nem hacen deste grande tema um deber personal. Vamos avançar porque mi tempo falta 5 minutos. Por donde quiera que prevalece a enfermidade mental, los 9/10 de las enfermidades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Isso eu necessito conversar com ustedes. De cada 10 enfermidades, 9 têm ordem em nossa mente. E isso como surge? Como surgem as enfermidades mentais? Surgem de acordo com o fundamento que está dentro de tu mente. Se tu fundamento é um fundamento basado em tu cultura, basado em tu criação como hijo de tus padres, ou basado em los conceptos de la sociedade moderna, seguramente em algum momento de tu vida te vas a enfermar. La única forma de que nós podemos ter verdadeiramente saúde mental é quando nós temos nosso fundamento, a Bíblia e os escritos da hermana White. Porque isso é um alicerce, uma plataforma segura, estável, protetora. Deus ha dejado isso para nos proteger. Eu quero dar um exemplo. Actualmente, se vocês vão em PubMed, PubMed é um banco central de medicina onde há estudos científicos. Há miles e miles de estudos científicos. E vocês começam a procurar por café. Vocês vão encontrar muitos estudos falando que o café é bom para a saúde. Se vocês vão em PubMed e começam a procurar os benefícios de tomar vinho, e vocês vão encontrar vários estudos falando do benefício de tomar vinho. E a medicina hoje é completamente polarizada. Há alguns que dizem uma coisa que hace mal e há outros que dizem outra coisa. E a gente está confundida. Uns dizem que podem comer glúten e outros dizem que não podem comer glúten. E assim está o mundo. E se nós vemos em toda a sociedade, há uma polarização. Pero o Senhor dejado um caminho recto. Isaías disse que quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, escucharás por detrás de ti uma voz que dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual é o caminho? Para mim o caminho é a palavra do Senhor e o Espírito de profecia. Não é uma voz que escuchamos, que o Senhor muitas vezes nos pode dar impressões mentais. Pero para mim é muito mais seguro. Crede em el Senhor e estareis seguro. Crede em los profetas e sereis prosperados. Eu prefiro caminhar por caminho seguro de sua palavra. E o Senhor é tão detalhista que quando abrimos os escritos inspirados, há conselhos mínimos e detalhados
de todos os aspectos da vida, do matrimônio, da vida, de como devemos criar nossos filhos, de como devemos cuidar de nossa saúde. Eu falava justo com Jorge ayer que nós necessitamos, mesmo como reformadores de saúde, de vez em quando volvermos ao livro Conselhos sobre regime alimentício e volver a ler aspectos importantes, porque nos olvidamos. Nossa mente é falível e quando nós entendemos que Deus ha dejado um manual, isso hace com que nós podemos caminhar por um caminho muito mais de confiança. Não temos dúvida. E há uma cita em livro Mente, Caráter e Personalidade, tomo 2, que nós não necessitamos comprovar nossa ciência por la ciência del mundo. Mas bem, la ciência del mundo tem que ser filtrada a través de los escritos inspirados. Isso é fundamental nós entendermos que lo que é necessário é que Deus ha dejado inspirações proféticas para nossos dias. E para tratar a saúde mental, nós necessitamos tratar os fundamentos. Essa pessoa tem aspectos, pensamentos, sentimentos que estão distorcionados. Estão basados justamente em aspectos humanísticos, humanos, e não em la palavra del Senhor. E se queremos tratar a raiz del problema, necessitamos ir justamente em la fundação, em el embarazo, em los primeiros anos de vida, del 1 al 3, del 3 al 7, que é a primeira infância e a segunda infância. A irmã White disse que o futuro de uma pessoa pode ser determinada por el hogar que foi criado. Eu atendi esta semana, aqui em Bucaramanga, à distância, um jovem de México, um paciente. E ele foi criado em um hogar e ele sofreu abuso de seus padres. Um hogar muito violento, um hogar com muitos problemas de agressão verbal e agressão física. E mesmo com todo o tratamento, com a alimentação, com o cambio do estilo de vida, sua mente é demasiado ansiosa, tem muito medo, tem muita confusão mental, porque os primeiros anos de vida, onde está a afetividade, a formação cognitiva, a formação emocional, a estabilidade emocional, não foi da forma adequada. Os princípios em la formação de um niño não foi bem estabelecidos. E isso tem um impacto em el futuro de nós. Por isso necessitamos falar mais desses temas e eu sei que meu tempo está acabando. Quero terminar. Adão e Eva caíram através do apetito intemperante. Cristo vino e restituiu as tentações mais fieras de Satanás em favor de la raça e venceu o apetito, mostrando que o homem pode vencer, como Adão caiu através do apetito e perdeu o dichoso Edén. Los hijos de Adão podem vencer o apetite e através de Cristo, mediante a temperança em todas as coisas, recuperar o Edén. Quantos dizem amém? Amém. Que bendição, irmãos. Essa cita para mim é muito preciosa. Isso é uma esperança, isso é uma promessa que quando nós ponemos de nossa parte, porque aqui diz, mediante a temperança, quando nós ponemos de nossa parte, através de Cristo, de sua graça, de seu poder, do Espírito Santo, de los ángeles, de la verdade e de la oração, podemos viver e recuperar a experiência del Edén. Hermanos, isso é o que o Senhor quer fazer comigo e contigo em este dia. Todo o que estamos escutando, isso é para que nós chegamos a esta experiência. A vida santa e o caráter de Cristo é um exemplo fiel. Sua confiança em seu Padre Celestial era ilimitada. Sua obediência e submissão foram sem reserva e perfeitos. Não vino para ser servido, sino para servir a outros. Não vino para ser sua própria vontade, sino a vontade daquele que o enviou. Em todas as coisas se someteu àquele que juzga rectamente. De los lábios del Salvador del mundo se oíram as palavras:
no puedo yo hacer nada por mí mismo. Queridos hermanos, se el Salvador en su estado de inocencia e impecabilidad dependió completamente y hizo la voluntad del Padre, ¿qué dirá de nosotros? Nosotros necesitamos, hermanos, aprender a depender de lo escrito está. Saber cuál es la voluntad para un joven soltero. Cuál es la voluntad para un matrimonio. ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo estudiar? ¿Qué tipo de literatura debo estudiar? ¿Cómo cuidar de las avenidas del alma? Todo esto, hermanos, tiene un aspecto importante sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos. Y la suma de los pensamientos y de los sentimientos define el carácter. Si nosotros queremos cuidar en la formación de nuestro carácter, necesitamos cuidar con lo que forma nuestros pensamientos y con lo que forma nuestros sentimientos. Termino con 2 citas más. Cuando veas la enormidad del pecado, cuando te veas como eres en realidad, no te entregues a la desesperación. Cuando usted está escuchando todo lo que está escuchando, hermanos, no te entregue a la desesperación. No pienses, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Para dónde voy? Foi a los pecadores a quienes Cristo vino salvar. Amém? Foi a ti e a mim que Cristo vino salvar los pecadores. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Hermanos, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es poder, Cristo es salvación. En Cristo hay cura, en Cristo hay sanación, hermanos. En Cristo hay restauración de los hogares, en Cristo hay restauración de la salud. En Cristo hay todo el poder que necesitamos para vencer el pecado que hay en nosotros. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí mismo. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Mi deseo y mi oración en esta mañana es que nosotros podemos saber que el Señor tenía un plan original y que cuando entró el pecado destruyó con su plan original. Pero a través de Cristo, a través de la cruz del Calvario, a través del plan de la redención y de que tenemos un Cristo quien está en lugar santísimo, haciendo juicio por nosotros, queriendo livrarnos de la perdición y que nos quiere dar algo mejor de que nuestra mente puede imaginar. Entonces podemos disfrutar verdaderamente de una vida feliz. Podemos tener gozo en el corazón, paz y esperanza. Pero es necesario, es fundamental que en esta mañana tomamos decisiones conscientes para la eternidad. Cuando ustedes salgan de aquí, Satanás pondrá muchos empecilhos, muchas trabas en la vida de ustedes. Va a confundir, va a decir que eso no tiene nada que ver. Pero ustedes y yo necesitamos confiar nuestras vidas en el Señor. Cristo es todo lo que necesitamos. Y conocemos a Cristo a través de su palabra. Que el Señor les bendiga y que el Señor sea honrado por nuestro vivir. Amén. Vamos a orar. Santo Dios, amoroso Padre Celestial, agradecemos porque no es tú que viene a la tierra, sino que nosotros que nos elevamos al cielo a través de la oración. Podemos adentrar en el lugar santísimo
a través de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el privilegio de escucharmos tu palabra. Gracias porque tú nos convences, Señor, de nuestro pecado, de nuestros errores. Y quizás, Padre, mismo que conocemos el mensaje de salud, pero quizás pecamos contra ti. Quizás comemos lo que no deberíamos. Quizás vivimos de la forma que no es correcta. Pero estamos aquí, oh Dios, para ponermos nuestra vida en armonía con tu plan. Limpa nuestros pecados, Señor. Nos dé una mente sana, nos dé un corazón sano. Y que Cristo pueda vivir en nosotros. Nos dé el poder para vencernos, Padre. Y nos bautiza con tu Santo Espíritu. Quiero orar por el pastor Jeremías que va a traer la palabra. Que tú lo tomes en tus manos, Señor. Que haya paz entre todos nosotros. Que haya armonía, que haya silencio. Y que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.